Hola fanáticos sociales, soy Cispa y en este tutorial de WordPress vamos a aprender qué es un tema hijo, por qué deberíamos utilizarlo y cómo realizar ese tema hijo haciéndolo en forma manual y también utilizando un plugin. Les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi video a quienes se suscriban al canal, se suscriban a la campanita, me dejen un comentario y obviamente un like. Como siempre agradezco muchísimo a todos aquellos que me invitan un café por medio de mi página web. Agradezco muchísimo que valoren todo mi esfuerzo y también a todos los que ya se han convertido en miembros de mi canal. Dicho esto, iniciemos. Ante todo veamos qué es un tema hijo. Estoy dentro de WordPress como administrador, voy a ir a apariencia y voy a ir a temas. Muchos de ustedes obviamente ya conocerán sobre esto. Y acá van a ver todos los temas que yo tengo instalado. En mi caso tengo activo Astra. Puede ser cualquiera de todos los temas, con lo cual esto no aplica solamente a Astra, eso lo aclaro por las dudas. La idea de crear un tema hijo es crear un tema que esté basado en nuestro tema principal, en este caso Astra, pero al cual yo le pueda hacer cambios sobre el mismo y que sean independientes de ese padre. ¿Qué logramos de esta forma? Entonces acá vamos a la pregunta del por qué crear un tema hijo. Vamos a ver cómo yo voy a crear hijos de este tema Astra y voy a poder hacerles cambio sin afectar al padre. Y con esto yo puedo ir actualizando las nuevas versiones, es decir, en Astra, en la medida que vamos avanzando, ustedes le van apareciendo actualizaciones. Yo voy a poder ir actualizando este tema padre sin perder todos mis cambios. Esta es la razón por la cual se crean temas hijos y creo que ya debe quedar claro con lo que acabo de decir. Vuelvo a repetir, creamos temas hijos, vamos a ver ahora cómo hacerlo, para poder modificar todos los archivos o las estructuras básicas de nuestro tema sin perder de fondo al padre y poder seguir actualizándolo. Una vez que entendimos esto, vamos a continuar y lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a mostrar primero muy rápidamente el sitio para que puedan ver que en la medida que vamos cambiando el tema y vamos a ir creando temas hijos, porque lo vamos a hacer de dos maneras, manual y en forma automática con un plugin, todo esto se va a mantener. Es decir, yo tengo acá, en este caso es un sitio que es de e-commerce, no importa, puede ser cualquiera. De hecho, aprovecho y les recomiendo y les voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial que es para hacer una página web desde cero utilizando Astra. La voy a dejar en las tarjetas para que puedan verla. Y además les voy a dejar también aquí en la tarjeta otro tutorial que es para hacer una tienda online con WooCommerce que está basado en Astra. También para que lo puedan ver y el que no lo sabía pueda generar un sitio como este antes de crear su tema hijo. Voy a cerrar esta ventana entonces. Voy a volver en donde estábamos y vamos a empezar con la creación de nuestros temas hijos. La primera versión que vamos a hacer la vamos a hacer en forma manual. Para eso entonces voy a entrar a mi cPanel. Dentro de mi cPanel voy a ingresar en el administrador de archivos. Y aquí tienen que buscar la carpeta en donde esté su sitio. En mi caso particular es esta carpeta que está aquí. Esta es la base de mi sitio. Cada uno va a buscar el que le corresponda según donde lo haya instalado. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a hacer una aclaración. Yo voy a utilizar este gestor de archivos que está utilizado por medio de mi cPanel, que lo recomiendo, pero también al que quiera voy a dejar aquí en las tarjetas un tutorial que enseñé cómo poner este administrador de archivos dentro directamente de su administrador. Es decir, no tienen que salir a su cPanel, directamente del administrador de WordPress pueden manejar esto. El que lo quiera ver y le guste, lo tiene ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Si yo me voy a WP Content y luego voy a la carpeta temas, aquí la tienen, hago doble clic y acá van a estar todos los temas que yo tengo incluido dentro de mi sitio. Recordarán que tenía dos, Astra y 20. Si yo vengo acá, acá los ven, un tema, dos temas. Por ende tengo una carpeta por cada uno de estas. Para yo crear un tema hijo, lo primero que tengo que hacer es crear una nueva carpeta. Entonces vamos a hacerlo. Voy a pulsar aquí, crear una carpeta. Le vamos a dar el nombre Astra Child 2. Ahí está. Este que está aquí. Y vamos a poner crear new folder. Una vez que lo tenemos, tenemos que copiar del tema padre tres archivos. Vamos a hacerlo. Este es mi tema padre. Voy a ingresar. Y tenemos que copiar tres archivos. El primero es este. Screenshot.jpg. ¿Esto qué es este archivo para que me vaya entendiendo? Voy a volver un minutito al administrador. Es esta foto que está acá adelante. Es la foto de nuestro tema. Si ustedes lo quieren cambiar y poner una totalmente distinta, hecha a su medida, pueden hacerlo. Yo ahora lo voy a copiar simplemente, voy a hacer botón derecho, voy a copiar. Acá tengo que indicarle el nombre de la carpeta, con lo cual lo voy a elegir. En mi caso era Astra Child 2 y voy a copiar ese archivo. El segundo archivo que tenemos que copiar y que es fundamental para todo esto es function.php. Este que está aquí.
Así que vamos a hacer botón derecho, vamos a pulsar de vuelta en copiar y nuevamente vamos a seleccionar la carpeta hijo. En temas es Astra-Chill 2, que es la que acabamos de crear. Voy a pulsar en copiar y finalmente tengo que copiar un tercer archivo que es este que está aquí, que se denomina style.css. Voy a hacer botón derecho, voy a copiar y nuevamente voy a elegir la carpeta a la cual la voy a dejar. Y una vez que hicimos esto, pongo en copiar y ya tendríamos listo. Esos son los tres archivos que necesitamos para nuestro tema hijo. Podemos poner subir un nivel, acá está nuestra carpeta, voy a hacer doble clic y vamos a tener los tres archivos copiados. De estos tres archivos, el único que vamos a tener que editar es Style y ahora les voy a mostrar con qué contenido. Voy a pulsar hacia el botón derecho editar, eso puede ser que cambie según el administrador archivo que tengas, pero en general es así. Y acá tenemos el contenido. Lo que tenemos que ir cambiando son los siguientes puntos. Primero, el nombre del tema, lo que está acá arriba. Así que yo ahora voy a llamar Astra Chill 2, ¿sí? Que en este caso sería el hijo de Astra 2. Tenemos la URL, eso lo deben mantener igual. Después tenemos que insertar, fíjense que acá no está, vamos a insertar una línea que es template. Así como está escrito ahí, tiene que escribir template, dos puntos, ahí está, dos puntos. Y acá tienen que escribir el nombre del padre. Y yo voy a poner entonces Astra. Acá voy a hacer una aclaración. Ojo con esto, que este nombre que está acá tiene que estar escrito exactamente igual que la carpeta del archivo padre. Vamos a mostrarlo para que quede claro. Voy a volver al administrador de archivo, voy a subir un nivel y este es el nombre que tienen que usar ustedes. Esta es la carpeta del padre y tiene que estar escrito igual, mayúsculas y minúsculas. Si hay guiones o lo que sea, igual tiene que quedar escrito. Ahí volví a entrar y seguimos editando nuestro CSS. Entonces, ponemos template Astra, acá ponemos el autor pueden poner cualquiera, yo por ejemplo en este caso voy a poner Cispa. Después tenemos el autor de URL, esto la verdad que si quieren lo pueden cambiar, no habría problema, yo no voy a perder tiempo ahora. Tenemos la descripción, acá lo mismo, ustedes podrían poner lo que quieran porque es un campo editable. Este es mi tema hijo. Y bueno, tienen versión y otras opciones. La realidad es que con eso ya estaría. Ustedes tienen estas cuestiones acá abajo que las podrían mantener o simplemente borrar para limpiar todo lo que está acá y dejan esto. Con que inicien, ahí está, inicien de esta manera, pongan el nombre del tema, la URL, el template, es decir, a quién es el padre, digamos, de esto, el autor, esta dirección si quieren la podrían sacar, la descripción y hasta la versión si quisieran también lo pueden editar. Ya con eso está todo listo, voy a pulsar en guardar los cambios y eso es todo. Si yo cierro esta ventana ya tengo mi carpeta hija copiada con los tres archivos y el CSS editado. ¿Cómo sabemos que todo esto funcionó? Vamos a volver a nuestro WordPress, recuerdan que acá tenían los temas, fíjense que lo único que voy a hacer es refrescar y lo que va a suceder es que va a aparecer mi tema hijo. Acá está, fíjense que está listo, yo puedo entrar a detalles del tema. Fíjense que acá dice este es mi tema hijo, creado por Cispa. Acá está la URL, ven que si yo hago clic tendría mi URL. Yo podría haber puesto la URL de mi página web, por ejemplo. Tengo mi versión, todo listo como para funcionar. Si quisiera obviamente lo podría borrar o lo puedo activar desde acá. Yo voy a salir y directamente lo vamos a activar de acá. Vamos a probar que obviamente funciona. Voy a pulsar en activar y lo que va a suceder es que me va a quedar activo este tema, así tal cual como lo ven. Y lo que quiero probarles de que funciona es porque si yo vengo, por ejemplo, a mi sitio y lo abro, vamos a ver que sigue funcionando perfectamente igual. Si está mi sitio, igual que lo tenían antes, si voy a todos los productos, todo esto sigue funcionando igual, nada más que ahora estoy basado en mi hijo y a partir de ahí, más de una vez ustedes habrán visto algún tutorial de WordPress que les recomienda modificar el archivo function.php, lo podrían hacer modificándolo directamente ahí adentro, poniendo algunos tags o lo que quieran, pero cuando actualicen el padre no tendrían problema. Lo otro que les recomiendo también en algún punto es que cuando están aquí arriba, si entran por ejemplo a personalizar o antes a previsualizar, yo ya lo activé, pero si antes activan previsualizar, fíjense que puedo entrar a la parte de edición del tema y personalización y funciona perfectamente, por las dudas que no quede nada corrompido. Si lo hacen antes, deberían haberlo hecho antes, ¿no? Podemos probar ahora en el siguiente. Lo pueden hacer con previsualizar. Yo ya lo había activado, con lo cual directamente entré. Con esto entonces hicimos nuestro tema hijo. Maravilloso, lo hicimos en forma manual primero porque creo que es muy importante que todo el mundo aprenda qué es lo que está haciendo
pero ahora vamos a hacerlo con una versión que por ahí es un poco más rápida, aunque como habrán visto no es muy complicado, utilizando un plugin. ¿Cómo vamos a hacer eso entonces? En primera instancia voy a reactivar Astra para que quede como tema principal lo que sería la base, la misma base que hemos utilizado antes. Este tema hijo, si quisieran lo pueden mantener, pero bueno, la recomendación acá es para no generar líos, porque después si no podemos tener problema. Si mantienen sobre el mismo padre varios hijos, después por ahí es difícil determinar cuál de todos esos es el que está activo. Yo lo que voy a hacer ahora es borrar este tema hijo que habíamos creado. Una vez que lo hicimos, me quedó el sitio tal cual como lo teníamos al inicio, solo Astra activo, sin ningún hijo. Y ahora sí vamos a ir a plugins, añadir uno nuevo. Y aquí vamos a buscar Shield Theme Configurator. Perdón por mi inglés. Es este que está aquí. Vamos a instalar, como siempre digo, en solo unos segundos lo vamos a tener disponible. Ahí está, pulsamos en activar y nuevamente en unos segundos va a estar listo. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer aquí? A partir de instalar eso, si vamos a herramienta, nos vamos a encontrar con esta opción, temas hijo. Vamos a hacer clic y una vez que ingresemos vamos a tener esta parametría. Fíjense que lo que está pasando es que me dice que hay una primera opción donde dice que tengo que elegir qué es lo que quiero hacer y obviamente es crear un tema hijo. Tenemos una segunda opción que es elegir el padre. Acá tengo para elegir cualquiera de estos dos, Astra o 20, que son los dos que yo tengo. Obviamente vamos a mantener Astra. Si ustedes dejarían el otro tema hijo, probablemente les tome como base ese, porque ya había un hijo creado. Por eso es conveniente borrarlo. Y una vez que hicimos esto, vamos a analizar, que es la tercera opción. Vamos a analizar el padre. Pulsamos en analizar y esperamos unos segundos. Como vieron es muy rápido. Acá me da algunas características, como por ejemplo que el CSS ya lo comanda el padre. Me da alguna característica respecto de algunas hojas de estilo que tiene que ver esto con el tema Astra. Puede ser que ustedes acá simplemente no les dé nada y le diga que está todo perfecto. Igual van a ver que no hay ningún tipo de problema y lo puede crear. Me dio un par de observaciones. Después, a partir de esto, vamos a encontrarnos con algunas características. Como por ejemplo que el nombre del tema, acá podemos poner Astra Child, es decir, el hijo de Astra directamente. No le voy a poner el 2 para que vean que cambia respecto del anterior. Dónde quiero guardar la hoja de estilo, si quiero una totalmente personalizada, lo podemos hacer. En general, todas las opciones que están acá abajo, recomiendo que las mantenga, porque ya directamente el analizador nos da las mejores opciones. Como por ejemplo acá es no añadir ninguna hoja de estilo del tema padre, es decir, ya está haciendo la copia automáticamente. Entonces, básicamente para no demorar el tema, esto ustedes pueden ir leyéndolo, pueden ir viendo cada una de estas opciones, pero por lo general ya mantiene lo que tiene, digamos, predeterminado el analizador, es lo correcto. Acá puedo personalizar el nombre del tema hijo, descripción y el autor, es decir, acá tendría opciones. Se recuerdan que siempre lo vimos, ¿no? Es cómo se llama el tema hijo, cómo se llama digamos, la página del tema, que también lo pueden cambiar, cómo se llama el autor, por ejemplo acá podríamos poner CISPA y va a poner el social para que vean que cambia respecto al anterior, cuál es la página del autor, que como ya hemos dicho acá podríamos poner cispasocial.com. De paso aprovecho y los invito a que visiten cispasocial.com. Obviamente van a tener toda la descripción de lo que es este tutorial dentro de un post. Acá tendríamos la descripción del tema. Este es el tema creado por medio de un plugin. Bueno, y obviamente tienen etiquetas y una serie de opciones. Acá tenemos la versión. Una vez que hicimos esto, lo estamos cambiando, ya cambiamos todo esto, mantenemos todo el resto configurado y por último llegamos al punto 9 donde me dice crear el tema hijo. Pulsamos en crear tema hijo y como vamos a ver en muy pocos segundos ya me lo va a dejar disponible. Perfecto, ahí lo está generando. Fíjense que ya me creó el tema hijo y de hecho, como les dije, al tener un tema hijo ya me toma ese como predeterminado. Y lo que está haciendo es preanalizar ese tema hijo, es decir, haciendo el mismo análisis que me hizo con el padre pero del hijo y me da el mismo resultado, lo cual es bueno. Y vamos a comprobar que esto realmente fue así. Si me voy a apariencias, me voy a tema. Lo que está pasando es que tengo activo Astra y tengo el Astra Child directamente acá disponible. Recuerden que les dije lo de la vista previa, la recomendación es que antes de activar nada, pulsen en vista previa para que se cercioren antes de activarlo que todo está correcto. Acá lo que va a pasar es que puedo entrar, tener todo mi menú y todo mi sitio está funcional.
Una vez que se quedan tranquilos que lo pueden editar como vista previa, salimos nuevamente y lo podríamos activar. Ahí fíjense, va a quedar activo y ya lo tengo acá. Vamos a hacer una prueba, vamos a ver de vuelta el sitio. Como verán, está funcionando perfectamente. Entonces creamos un tema hijo de dos maneras diferentes y ahora les voy a contar algo que es importante, no se vayan todavía. Lo bueno de este plugin es que una vez que creamos nuestro tema hijo, que generalmente se crea una vez, si uno no va creando tantos temas hijos, lo que podemos hacer es entrar en plugin instalados, y tenemos acá este plugin. Para que no consuma nada, si quieren lo pueden desactivar. No necesita estar. Una vez que crea nuestro tema hijo, no necesita estar activo. Y lo otro importante es que si van como administradores y están de vuelta acá, si yo pulso en actualizar, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primero que con el Astra Child 2 no está más porque lo borramos de dentro de WordPress y sí me creó mi carpeta Astra Child automáticamente, y como verán hizo básicamente lo mismo que hicimos nosotros en forma manual pero automatizada, incluyendo si entro a editar el CSS, fíjense que está muy similar con los datos que queríamos. Esto entonces ha sido todo, espero que les haya gustado. Es un tema muy importante porque, insisto, esto es la base para hacer muchos cambios que ustedes pueden generar sobre su sitio directamente dentro del tema hijo. Espero que les haya gustado. Si fue así, como siempre digo, por favor suscríbanse al canal, suscríbanse a la campanita, eso nos ayuda muchísimo a los creadores para seguir poniendo muchos énfasis y ganas en estos tutoriales. Les agradezco muchísimo a todos los que me invitan a un café por medio de mi página web, a los que son miembros de mi canal y a todos los países que me dan su apoyo y me escriben y me dicen de qué lugar son, que me encanta que hagan eso. Les mando un abrazo enorme, chao.